Ya en ese momento dije yo, pues yo siempre que sí, aprendiendo de que Dios no le pone a uno nada que no pueda pasar uno. Y que Dios, algo pasa por una razón. Sí. Y dije yo, o sea, más bien llegó un momento que sí, que yo le dije a Dios, ¿por qué me castigaste? Y había mucha gente que me decía a mí que pasó porque yo tuve a Aarón fuera del matrimonio. O sea, mucha gente lo hacía que se viera como un castigo. Lo espiritualizaban. Sí, todo que porque él nació fuera del matrimonio, él nació así. O porque hiciste esto, por eso es que Dios te está castigando. Wow. Y un momento uno sí llega a creer eso. Sí. Entonces sí pasó un momento que yo dije, renegaba en contra de Dios. Sí. Y llegó un momento que también yo dije, quizás Dios ni existe, porque ¿por qué me está pasando todo esto? Claro. Y ya después, o sea, pasaron como unos 3 años que yo decía, Dios no existe, Dios me está castigando, no sé qué está pasando, pero yo voy a dejar la iglesia, yo voy a dejar la Biblia. Dejé de orar, dejé de hacer todo. Sí. Y ya la carga llegó a ser más. Wow. Qué privilegio poder tener a Katy, que originalmente asistes a la Iglesia Espíritu Santo, pero pues actualmente estás ahí porque Dios te ha puesto ahí. Sí, exactamente. Katy, qué bueno que estás aquí para poder empezar a hablar un poco de los temas que tenemos en la lista. ¿Por qué no nos comentas un poco quién eres tú? Danos un poco de contexto. Where do you come from? Muchas gracias por tenerme acá. Es un privilegio poder hablar contigo, compartir más de quién soy yo. Mi nombre es Katy, para los que no me conocen y están viendo el podcast. Tengo 23 años, cumplo 24 el 29 de este mes. Let's go. Soy talla medium, talla 8 en zapatos. Por si alguien quiere. Sí, por si alguien quiere ahí bendecirme. The Christmas present. Es lo terrible de cumplir años en enero, que claro. la gente dice, no tengo dinero. ¿En qué año cumplís? ¿Qué día? El 29 de enero. Oh, wow. El 29. Uh-huh. My wife is the 31st and I'm the 12th. Oh, ¿en serio? Y nadie me ha felicitado aquí, papá. Así de... Todavía no llega la quincena durante ese tiempo. Así de tremendo. El sacrificio. Sí, originalmente soy del Salvador, de Chalatenango. Sí. Vine acá a los 2 años, entonces crecí aquí en Minnesota. Tengo un hijo de 8 años. Y ahorita soy estudiante, trabajo, un montón de cosas que hago. Sí. Siempre. Claro que sí. Bueno, entonces vos originalmente sos del Salvador, ¿no? Uh-huh. Sí. Estás diciéndonos que viniste a los Estados Unidos. ¿Tu mamá te manda a traer? ¿Eso es algo que sucedió por avión o cómo llegaste a los Estados Unidos? Sí, mi papá vino acá en el 2000. Uh-huh. Entonces él se vino un año antes por avión. Yeah. En ese tiempo teníamos visa de turistas. Okay. Y ya en el 2001 me vine yo con mi mamá, un año después de que se viniera mi papá. También con visa. Y lo interesante es que nosotros llegamos el mismo día que sucedieron los terremotos en El Salvador. Oh, wow. Llegamos acá 2 horas antes de que sucedieran los terremotos. And this was in what year? En 2001. Wow. Los terremotos que le dieron TPS a los salvadoreños. Wow. Llegamos exactamente el día que sucedieron. Increíble. Si el avión no hubiera salido horas después, ya no hubiéramos estado acá. Wow. Increíble. Entonces vienes vos a los Estados Unidos a los 2 años, empiezas tu vida, ¿no? Empezás a ir a la escuela elementaria, después tuviste la oportunidad de ir a la middle school, ¿no? ¿Cómo se le dice en español? Intermediaria, ¿no? Creo que sí. Sí, escuela intermediaria. Ahora, cuando vos empezabas a ir a high school a los 14 años, what happens? A los 14, durante ese tiempo, yo estaba pasando muchas cosas emocionales, muchas dificultades que sin dar mucho detalle exactamente de las situaciones, pero en fin, ¿verdad? Muchas cosas que le pasan a uno a esa edad, no solo cosas en la casa, pero también la pubertad, que las hormonas por todos lados, ¿verdad? Entonces, como a eso de los 13 años, yo me puse como un poco rebelde. Yo me salí a la escuela, que era lo usual, ¿verdad? Uno, to be the cool kid, you gotta skip school. Skip school. With a bunch of people that... Sí, nos íbamos al McDonald's ahí a hacer a saber qué, pero ahí nos quedábamos todo el día. Empecé a experimentar con drogas, con pastillas, con marihuana, con cosas así. Me empecé a involucrar con un muchacho como a los 13 años. Y empecé una vida activa sexualmente.
muy temprana edad. Like, I was really young. Ahora que veo a gente de esa edad, digo yo, wow, ¿qué estaba haciendo yo a esa edad? Porque los veo como bebés, you know, pero es la realidad de muchos jóvenes que empiezan cosas a muy temprana edad. Sí. Entonces, yo después, a los 14 años, salí embarazada. Me faltaban como 3 meses para cumplir los 15 años. Y lo interesante es que durante ese tiempo mis papás me querían celebrar la quinceañera. Wow. Porque yo soy la única hija. Sí. Entonces también eso, o sea, ¿verdad? La única hija me querían hacer la quinceañera y pues como me iban a hacer una quinceañera yo panzona, ¿verdad? Sí, entonces ya no sucedió la quinceañera. No, ya no sucedió, pero a los 14 años salí embarazada. Wow. Entonces cuando salís embarazada, no me puedo imaginar qué realmente sucede en ese momento porque tenés 14 años. Uh-huh. Estabas empezando el 9º grado, ¿no? Sí, high school, ya, primer año de high school. Ok, entonces, ¿qué sucede ahí en ese momento con tu papá, con tu mamá? ¿Qué tensión hubo en la casa? Sí, lo que pasó fue que, o sea, mis papás descubrieron que yo estaba con este muchacho antes de que yo saliera embarazada. Yeah. Y, o sea, completamente opuestos, ¿verdad? Que yo estaba muy joven. Y lo que pasó fue que I ran away with him. Me fui de la casa como por un mes con el muchacho. Wow. Y ya llegué a la casa a decirle a mis papás que estaba embarazada. Wow. So, te puedes imaginar que me salí de la casa. Ellos no sabían dónde estaba yo. Sí. Y después llegué, ellos contentos que llegué, pero a decirles estoy embarazada. So, te puedes imaginar el gran shock de un solo para mis papás. Wow. Yeah. Wow. So, contame un poco, cuando les dices que estás embarazada, ¿qué sucede ahí en casa? ¿Qué sucede? ¿Cómo es que de repente tu mamá se enojó? Uh-huh. Me imagino que tu papá hubo un argumento. ¿Qué sucedió entonces? Fíjate de que mi papá era estaba como menos, no diré como enojado, pero la cosa es que yo nací cuando mi papá tenía 17 años, porque mi papá es mi papá es menor que mi mamá. Uh-huh. Entonces mi papá estaba como en ese lado de querer ser comprensivo y a la vez, o sea, claro, él se sentía como que él falló como papá. Sí. No era más enojo contra mí, sino enojo contra él mismo. Sí. Y mi mamá, pienso yo que lo mismo, ¿verdad? Era un balance de que, o sea, yo fallé, pero también ellos se sentían que ellos fallaron como papás. Uh-huh. Entonces, durante ese tiempo de mi embarazo, mi mamá era como un poco más, le dolió mucho. Claro. Por ejemplo, ella no me acariciaba mucho el estómago como usualmente pasa, ¿verdad? Sí. Y cosas así. Y mi papá sí como un poco más que quería darme amor, pero a la vez de igual manera, ¿verdad? Que él estaba dolido por lo que pasó. Sí. Uh-huh. Entonces, Katy Santamaría, ¿por qué decide did you ever thought about having the baby or not having the baby en ese momento? I mean, you're only 14. Sí. ¿Entendés? Ahí porque yo conozco situaciones así donde hay personas que toman la decisión de no tener al bebé para que tengan como un clean start, ¿no? Uh-huh. Y sigan en la vida. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué decides vos tener al bebé? Fíjate de que, o sea, pasaron muchas cosas por mi mente, porque sí, o sea, siendo honesta, sí consideré abortar. Yeah. Porque, o sea, por lo mismo, por la edad, y también era una sugerencia que me decía mucha gente. Yeah. Y no me decía, puedes abortar. You're 14, ajá. You're a freshman, todavía puedes lograrlo. Me decís como que nada pasó, puedes abortar y seguir adelante. Uh-huh. Y, o sea, sinceramente sí lo consideré unos días porque dije yo, o sea, tienen razón. Uh-huh. Pero a la vez, o sea, por lo mismo de los principios cristianos que mi mamá me había inculcado, dije yo, ¿será que ¿será que Dios se va a enojar conmigo? ¿Qué va a pasar, verdad? Yeah. Entonces sé que es un tema controversial que no quiero tocar ahorita, pero en fin, no lo hice. Sí. Y después mi otra decisión dije yo, lo pongo en adopción. Oh, wow. Y ahora hay muchas opciones de adopción. You can do closed adoption, open adoption. Yeah. Con open adoption, o sea, la otra familia lo tiene, pero uno siempre los puede ver. Sí. Entonces dije yo, ¿será que hago algo así? Sí. Y de hecho había hecho una cita con una agencia de adopción. Oh, wow. Para hablar sobre mis opciones. This is before the baby was Tenía born. Yo como unos 3 meses de embarazo. Oh, wow. Ya, y en fin, no asistí a la cita. Ya, no pude. Porque, o sea, dije yo, sí lo puedo hacer y seguir adelante con mi vida. Claro. Pero dije yo, en fin,
sentí que nunca me iba a poder perdonar. Sí. Porque dije yo, sí puedo, porque mis papás me iban a dar su apoyo. Sí. En decirme, o sea, puedes quedarte aquí en la casa y nosotros te vamos a ayudar a que sigas adelante con tus estudios, con todo, pero entonces dije yo, sí puedo con mi esfuerzo. Sí. Porque entiendo que hay mucha gente que los papás no le dan ese apoyo. Sí. Entonces no tienen otra opción que adopción o el aborto. Sí, especialmente pienso yo de que creo que a veces los padres, pues 14 años, se sienten enojados. Sí. ¿Qué va a decir la sociedad? Creo que son términos que a veces tienden a pasar y creo que en ese momento el niño, la niña en este caso, quisiera el respaldo o la ayuda de los padres, pero pues son muchos sentimientos negativos que vienen en los papás que terminan hiriendo a la hija en vez de ayudarla y muchas veces por eso termina corriéndose o termina mal la situación, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se llama tu hijo? Aarón. Aarón. Aarón Humberto. Aarón Humberto. Sí. How did you pick that name? So, Aarón fue un nombre, bueno, al principio mi mamá siempre ella quería ponerle Aarón a un niño, porque es un nombre que le ha encantado. Yeah. Y yo desde el principio quería darle un nombre bíblico. Yeah. Entonces dije yo, ¿cuál es un nombre bíblico de que sonaría bien en inglés y en español? Sí. Y ahí fue cuando se me vino a la mente, Aarón, porque pues mi mamá siempre le ha gustado ese nombre. Sí. Y se escribe igual, solo un acento cambia en una letra, pero se escribe igual en inglés y en español y suena bien. Sí. Y, o sea, también la historia de Moisés y de Aarón siempre me ha gustado a mí en la Biblia. Claro. Entonces dije yo, pues le voy a poner Aarón. Okay. Y Humberto es el segundo nombre de mi papá. Okay. Entonces también quería, really cool. En vez honrar a mi papá. That's y cool. a veces me da risa porque va a tener la batalla que tengo yo, que el nombre no me queda en ningún lugar. Sí. Entonces, nace Aarón. ¿No fuiste a la escuela durante el embarazo o did you keep going to school? Sí, porque cuando salí embarazada, hablé porque en ese tiempo iba a Central High School en San Pablo. Yeah. Y hablé con mi advisor ahí de lo que estaba pasando. Y me dijo que en San Pablo había una escuela, una alternative high school, donde eran de solo muchachas con niños. Oh, wow. Y tenían daycare en la escuela y uno podía seguir estudiando. Entonces me cambié a esa escuela en San Pablo. Ok, entonces vos seguiste estudiando. Cuando Aarón nace, ¿ya estabas vos en el 10 o en el 11? Él nació en mayo, al final del 9º grado. Entonces esa fue otra bendición porque tuve todo el verano para estar con Aarón sin perder la escuela. Oh, wow. Y Katy, ¿vos en algún momento pensaste dejar la escuela y empezar a trabajar? Ya que pues venía un niño en camino de que iba a necesitar tu soporte, ¿no? Los niños recién nacen, solo duermen, comen, lloran, duermen, comen, y eso es todo lo que hacen, ¿no? En algún momento dijiste, quizás la escuela no es para mí, mejor me busco unos 2 trabajos, un full time y un part time. Did you ever thought about those things? Fíjate que en ese momento no, porque como te dije, mis papás me dieron mucho apoyo. Ellos no me exigieron que pagara renta ni cosas así, ¿verdad? Yeah. También la escuela donde iba yo daba mucho apoyo en ropa para niños, pañales, también, usé programas como WIC para comprar fórmula y cosas así. También durante ese momento yo no tenía papeles, entonces no, o sea, dije yo, ¿cómo voy a trabajar si ni socio tengo? Wow, wow. Entonces Aarón viene y nace y empieza tu nueva vida, ¿no? Que no es solo Katy, sino que es Katy con un niño a una edad entre 15 y 16 años. Ahora, ¿qué empezás a ver vos en Aarón? ¿Aarón nace como un niño, como todo otro niño, o Aarón nace con ciertas condiciones? Cuando él nació, yo noté desde el principio que era un niño más inquieto. Por ejemplo, de que él lloraba fácilmente. Y cuando están chiquitos uno les dice, es cólico. O las familias latinas le dicen a uno, tiene mal de ojo. Sí. Le dieron un susto. Le ¿verdad? Ponen el voladito rojo. Ajá. Yeah. Me decían, llévalo a que le pasen el huevo. Y yo sí lo llevaba. Cuando yo estaba chiquita, uno a veces no sabe. Yo sí lo llevaba. Hasta me enseñó la señora, me dijo, no, puedes hacer esto en la casa. Entonces vos le pasabas el huevo ahí. Ajá, poniéndole mi feo al huevo. Y ya después como a eso, como lo mismo, que él a veces en la noche lloraba bastante. Llegó, a veces, yo leía los libritos que le decían a uno, a tal mes el niño va a hacer tal cosa. Y los libritos decían, como a los 6 meses ya van a dormir toda la noche. Si llegaron los 6 meses, no pasaba eso. Yo todavía desvelada. Wow.
Entonces dije yo, voy a esperar unos meses más. Y a eso, como a la edad que los niños tienen que empezar a hablar, él todavía no hablaba. No me acuerdo exactamente a qué edad es, pero, o sea, noté yo que él no hablaba, que él caminó tarde. Y dije yo, o sea, ¿qué está pasando? Y al mismo tiempo él iba a un daycare en la escuela donde te dije. Entonces ahí ellos también me dijeron que tenía que llevarlo a que lo revisaran. Entonces lo llevé a una terapista, una terapista del habla. Yeah. Y lo revisaron y me dijo, o sea, él demuestra síntomas tempranos de autismo. Oh, wow. Y entonces, o sea, yo en el momento no sabía que era autismo. Claro. Y pues dije yo, o sea, ¿qué es eso? Entonces, lo busqué en Google. Y como Google le tira a uno un montón de cosas. Si uno pone ahí, me duele la cabeza, te dice, tienes cáncer, ¿verdad? Sí, no, then you're freaked out. Yeah. Yeah. Sí. Entonces, fui al doctor y el doctor más o menos me explicó qué era, ¿verdad? Que es un cognitive disorder que impide la habilidad de un niño de poder socializarse y también de poder hablar. Oh, wow. Entonces, ¿qué significa lo que yo estaba viendo en Aarón? Que por eso es que le costaba hablar, le costaba jugar con demás niños, que él se aislaba un poco más, le tenía más bien miedo a otros niños. Entonces, ahí fue donde empezó la jornada de nosotros en una nueva etapa de qué es el autismo y cómo manejar esa condición que él tiene. Y ya a los 5 años se lo confirmaron que él tiene autismo. Wow. Ok, Katy, entonces actualmente, y ahora que estamos conversando, y yo te conozco de como un año y medio, sí. pero yo sabía de esa condición, pero nunca la habíamos profundizado, ¿no? Ahora, para mí ver, o para la sociedad en la cual vivimos, veo de que quedar embarazada a los 14 años, 9º grado, sos una niña que inmigró a Estados Unidos a los 2 años, quedarse embarazada y tu hijo tiene autismo, que es una situación complicada. Sí. A veces hay personas o madres que no sobresalen y tienen niños que no tienen ningún tipo de problema, pero en tu caso actualmente se ve como que hay muchas paredes, muchas cosas negativas contra tu vida. ¿Me entendés? En algún momento ahora naces Aarón. Do you say like, oh my God, you gotta be kidding me? Or what goes through your mind right there? Cuando me dijeron lo del autismo y todo eso. O sea, en mi mente, yo crecí en la iglesia cristiana. Mi mamá siempre me llevaba a la iglesia de las mujeres que uno está ahí en la vigilia hasta las 4 de la mañana y el siguiente día vuelve a la iglesia. Let's go. Yeah. Así crecí yo. Mínimo 3 veces a la semana estaba en la iglesia. Claro. Y entonces, en el momento uno como que se frustra. Ay, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta Biblia? Sí. Pero uno ve los frutos después. Wow. Y ya en ese momento dije yo, pues yo siempre crecí aprendiendo de que Dios no le pone a uno nada que no pueda pasar uno. Y que Dios, algo pasa por una razón. Sí. Y dije yo, o sea, más bien, llegó un momento que sí, que yo le dije a Dios, ¿por qué me castigaste? Y había mucha gente que me decía a mí que pasó porque yo tuve a Aarón fuera del matrimonio. O sea, mucha gente lo hacía que se viera como un castigo. Lo espiritualizaban. Sí, todo que porque él nació fuera del matrimonio, él nació así. O porque hiciste esto, por eso es que Dios te está castigando. Wow. Y un momento uno sí llega a creer eso. Sí. Entonces pasó un momento que yo renegaba en contra de Dios. Sí. Y llegó un momento que también yo dije, quizás Dios ni existe, porque ¿por qué me está pasando todo esto? Claro. Y ya después, o sea, pasaron como unos 3 años que yo decía, Dios no existe, Dios me está castigando, no sé qué está pasando, pero yo voy a dejar la iglesia, yo voy a dejar la Biblia. Dejé de orar, dejé de hacer todo. Sí. Y ya la carga llegó a ser más. Wow. Porque dije yo, o sea, uno después se queda solo. Yeah. Y dije yo, quizás no es un castigo, sino que Dios me quiere enseñar algo. O Dios me quiere hacer más fuerte de lo que yo pienso que soy. Wow. Entonces, en ese momento yo dije, o sea, volví a tomar la Biblia, volví a orar y, o sea, pedirle perdón a Dios y decirle, Dios, ayúdame a levantarme de esto. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Sí. Entonces, wow, es increíble. La verdad que, como te dije anteriormente, antes de que empezáramos a grabar, honestamente sos un ejemplo para hombres y para mujeres que realmente en algún momento se sienten como que me está yendo mal en la vida, porque no todo el ser humano dice me está yendo mal en la vida
y me voy a abrochar el cinturón bien y le voy a dar para adelante. Muchos seres humanos, cuando los momentos se ponen difíciles, pueden entrar en depresión, se decepcionan, se quitan la vida, ya no quieren seguir y muchas veces quedan estancados en un lugar y la vida para ellos ya no existe, ¿no? Ya agarran quizás trabajos como normales y nunca tratan de llegar al éxito en la vida. Sí. Entonces vos venís y tenés todas estas pruebas y decidís seguir, empezás a crear a Aarón con su condición que actual tiene y decidís seguir estudiando. Es increíble, porque si yo fuera vos, yo creo que quizás me rindo. Me rindo porque digo, ¿qué es lo que estoy pagando aquí en esta vida, no? Entonces vos seguís estudiando, sacás tu high school y empezás una nueva trayectoria. Contame ahora dónde estás en esa trayectoria. Bueno, ahorita estoy en mi último año de la escuela de Derechos. Ok. Después de 7 años. 7 años estuviste. So, once you get out of high school, ¿has estudiado 7 años más? Sí. Increíble. ¿Con Aarón? Sí. ¿Y también trabajas? Sí, ahorita estoy trabajando. Sí. Increíble. Entonces, ¿qué tipo de ley estás estudiando ahorita? Bueno, al principio estaba haciendo leyes de inmigración. Entonces todo de que tiene que ver con peticiones familiares, con lo que le llamamos humanitarias, que son como asilo, visa U. Y también hice de empleo. Entonces, por ejemplo, si una compañía quiere traer inmigrantes a trabajar a los Estados Unidos. Pero ahora me cambié, estoy tratando una nueva área, estoy trabajando con un abogado que hace workers' comp. Okay. Entonces, por ejemplo, si vos te golpeas en el trabajo, quieres demandar a tu jefe, a la compañía. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ok. Entonces, ya que has cambiado, ¿qué ha sido lo más difícil para vos durante los 7 años? Porque te vas a graduar en mayo. Este mayo, sí, del 2023. Sí. Entonces son 7 años. ¿Alguna vez Katy Santamaría dijo, esto no va para más, renuncio? Son 7 años de velo. Sí. Fíjate que el año que yo digo que fue el más difícil fue el de COVID. ¿Ya? Porque, o sea, fue un año de que todo virtual. Sí. Que para muchos era, puedo estudiar desde casa, qué bien. Solo me levanto, me doy vuelta ya a la computadora. Yeah. Pero para mí fue difícil porque durante ese tiempo Aarón también estaba todo virtual en la casa. Wow. Entonces yo tenía que hacer mi escuela, mi tarea, de igual manera él al mismo tiempo ayudarle con su escuela, con su tarea, tenerlo en casa todo el día, ayudarle para que no se aburra. Más que todo estaba cerrado durante ese tiempo. Wow. Ese tiempo sí yo, sin masito, tiraba la toalla. Wow. Pero fue como a eso cuando eso estaba ya como en el 4º año de los estudios, entonces dije yo, ya voy a más de la mitad. Sería penoso si ahorita tiro la toalla. Sí. Sí, honestamente es increíble y yo estoy tratando de analizar esta conversación mientras hablamos. To me, I think you have a microchip in your brain that it's insanely positive. I try. Sí, porque... No siempre, pero lo intento. Yo pensara de que la situación que habías vivido, you do like a 2-year and you're done. Pero vos no, vos te vas a 7 años. 7 años. Y contame, ¿por qué decidís agarrar esa carrera? ¿Qué es lo que te gusta de eso? ¿Por qué no escogiste algo más sencillo, algo rapidito, community college, let's go? Fíjate que tengo también mucho que darle a mis papás. Porque ellos desde chiquita, o sea, me inculcaron y me dijeron, acuérdate que veniste desde El Salvador. Y mi papá me dice allá de las montañas, porque sí somos de la zona alta de El Salvador. Sí. Que él me dice allá desde lo más alto de que pasabas toda tierrosa allá en El Salvador. Mi papá me dijo, no te trajimos hasta acá para que seas, o sea, alguien regular. Wow. Y, o sea, ellos desde chiquitos siempre me metieron eso en el cerebro. Sí. Y cuando tuve a Aarón, también dije yo, porque el papá de él no está involucrado en su vida. Sí. Entonces dije yo, pues Aarón solo me tiene a mí de ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo le quiero dar yo a él? Wow. Entonces, decidí la carrera de leyes porque también como inmigrante siempre tuve un abogado que me ayudó a mí mucho en la vida. Sí. Para el estatus legal, para todo o sea, todas las diferentes obstáculos que enfrentamos como familia inmigrante acá. Sí. Siempre tuve un buenísimo abogado que nos guió. Y él fue el que me inspiró también para ser abogada. Wow. So, ¿cómo te sentís que estás a punto de terminar la carrera? Fíjate, a veces
me dan como ganas de llorar, de pensar, o sea... I'm crying in the inside already. ¿Verdad? Cuando te explico todo esto, decir, wow, like, de verdad, empezó desde acá y ahora vamos a terminar. Y, o sea, los momentos que a veces uno duda. Cuando uno tiene una carrera así, uno a veces, más cuando uno está trabajando y uno dice, ¿será que soy, am I competent enough? O uno se siente muy como que, do I feel dumb? Like, you feel dumb sometimes. O como que dice, ¿por qué hice esto? Pero ahora, o sea, de pensar después de todo lo que uno hace y que ya va a llegar al final. No, we're so proud of you. Honestly, si Jackie estuviera aquí, creo que diría lo mismo. So, ahora que tenés 7 años de estar estudiando Derecho, contame un poco de qué injusticias has visto. Hay cosas que te enojan, porque todo inmigrante que viene a este país o inmigra a otros países, no inmigran simplemente porque desean inmigrar, no, desean dejar su cultura y su lenguaje. ¿Qué referente a eso o a otras cosas, qué son cosas que te enojan, cosas que decís, this is just not right? A mí lo que me ha enojado mucho es, los problemas que tienen que ver con la inmigración. Las injusticias en la frontera, la xenofobia, los estereotipos de comunidades inmigrantes, no solo la comunidad latina, sino también la comunión asiática, la comunión musulmana, o sea, todas las injusticias que han sufrido las comunidades en base a leyes creadas por personas que no viven esa experiencia. O en la escuela, y todas las leyes están basadas en la Constitución de los Estados Unidos. Un documento que fue escrito hace 200 y pico de años. Wow. Que nunca ha sido, o sea, se han creado enmiendas y todo eso, pero la fundación del país fue creada por personas que no reflejan la comunidad desde ahora. Sí, increíble. Te vi que estuviste abogando por las personas que no tienen licencia aquí en Minnesota, ¿no? Contame un poco de eso, ¿cómo te sentiste? Sé que saliste en video y en televisión. Contame por qué lo hiciste, cómo te sentiste, and just go from there. Sí, o sea, siempre, por lo que te he dicho, o sea, la injusticia en cuanto a los inmigrantes, y también siempre he creído de que aunque sí es cierto que ahora tengo estatus legal, nunca debo de olvidarme de dónde estuve un momento, que fue una persona también indocumentada. O sea, me gradué sin un Social Security number, sin papeles. Wow. Mi familia casi iba a ser deportada. Entonces, todo eso, nunca he olvidado eso. Yo creo que yo no estoy libre hasta que todos sean libres. Let's go. Entonces, digo, yo ahora tengo el privilegio de que si me paro ahí, ICE no me puede llevar. Claro. Entonces, ¿por qué no yo me pongo a la primera fila, sabiendo que si me lleva el policía, me saco libre, no me pueden deportar? En cambio, otros que quisieran hacer eso no lo hacen porque tienen ese miedo. Y, o sea, también con la posición social que uno tiene como abogado o casi abogada, uno también, o sea, eso le da poder a uno, poder para hacer el bien o para hacer el mal. Y para hacer el bien, uno lo puede usar exactamente así. Hablar por los que no tienen ese privilegio de poder hablar así. O también si uno, por ejemplo, en lo que dije ayer, cuando uno dice que uno está estudiando tal cosa, tiene tal posición, las personas lo oyen a uno. Claro. Entonces digo yo, si me van a oír a mí, lo tengo que hacer para algo bien. No, sobre todo son cientos de personas que están en este estado sin licencia, y simplemente porque a veces nos metemos. Yo estuve, creo que la semana pasada también con Copal estuve trabajando, y a veces todo el mundo se clava de que es un término de Social Security o de legalización, pero realmente simplemente la sociedad necesita una tarjeta que diga you're qualified to drive. That's all we need. No nos queremos meter en términos de social y de legalización, ¿verdad? Creo que me gusta lo que decís, ¿no? Que yo no soy libre mientras todos no sean libres. Y me encanta ese término, porque siento de que ese término va de la mano con el evangelio. Porque en Espíritu Santo creemos, y no lo hemos podido, siento que todavía no lo hemos podido expandir a lo máximo
esta última vez que asistimos, hablamos con Copal, si Copal quiere empezar a hacer eventos en los espacios que nosotros utilizamos, o personas como vos que nos da un orgullo, ¿no? O personas que puedan asistir y hablar. Yo considero que el evangelio no solo se trata de las cuatro paredes, ¿no? Estar predicando de una tarima, sino que el evangelio se trata también de ayudar al necesitado, a la persona que no puede hablar, sea el inglés, o simplemente le da miedo, porque hablar en un micrófono enfrente de algún gobernador o algún senado no es tan fácil, porque una cosa es tener una conversación entre amigos y otra cosa es que haya muchas personas y le diga, señorita Catherine, el micrófono es suyo. ¿Vea? Y la otra cosa es que mucha gente dice cosas falsas de la ley de inmigración, como lo que dijiste, que piensan que por darle licencia es darle estatus legal, y no, esa no es la verdad. Y como alguien que ya ha trabajado en esa área de leyes, si alguien me dice algo así, yo ligeramente los puedo corregir. Porque yo sé más que ellos de lo que estoy hablando. Entonces también por eso me da como más seguridad de decir lo que digo contra ellos. Increíble, increíble. So how does that passion comes in? Porque algo que yo he visto, Catherine, para serte honesto y para que agarremos un poco más de confianza, a veces he visto que, y sí hay dos temas, ¿no? Está el tema de que las personas que no tienen licencia no apoyan porque tienen miedo, pero muchas veces considero de que todas estas personas sí podrían apoyar, porque son cientos y cientos de personas que no tienen licencia, para que de una vez lo pasemos, porque entre más gente se presenta, llamamos mucho la atención, ¿no? Pero muchas veces son personas como vos que sí tienen un estatus y deciden encima de eso, a pesar de que quizás ven a la izquierda o a la derecha y no ven mucho respaldo, deciden empujar a esto. ¿Cómo ves vos eso con referente al miedo que la gente tiene de no asistir? Si es que es miedo, que muchas veces pasa que hay personas que solo están sentadas en su sofá esperando que alguien pelee las peleas por ellos. ¿Qué piensas vos de eso? Yo pienso que también mucho es decepción, porque yo he escuchado mucha gente que dice, ¿y por qué van a pelear por eso si nunca lo han podido hacer? O ¿por qué voy a perder mi tiempo a asistir si la vez pasada que lo intentaron no pasó? Entonces yo pienso que ahí es donde viene mucho el empujar a la gente, la educación, de decir, sí es cierto que esto falló hace como 2 años, creo que fue la última vez. Pero ahora tenemos otra nueva oportunidad, porque tenemos nuevas personas en el gobierno que están dispuestos a apoyar. Entonces también viene eso. O miedo, que mucha gente también, o sea, crea miedo en las comunidades en decir, si vas ahí, van a haber policías, va a estar el agente de inmigración, corres el riesgo de que te lleven, que no es cierto. Entonces yo pienso que ahí es donde también viene el miedo. ¿Vos considerás que la gente que actualmente no tiene licencia debería de apoyar? Yo pienso que sí, porque no es solo para, o sea, es mucho más tema de inmigración, es tema de seguridad, ¿verdad? Porque la gente con licencia les dan más barato la aseguranza para el carro. Y también tener seguridad de protegerse a sí mismo. Por ejemplo, si vos vas a un lugar y te dicen, enséñame tu ID. Mucha gente sin licencia da su pasaporte. Y ahí es una manera de como decir claramente, soy indocumentado, esto es lo único que tengo. Sin en cambio, si tenés un driver's license, te protege más. Porque la gente no va a saber, es alguien sin papeles. Ahora, ya que estamos hablando de leyes, tenés 7 años de estar estudiando esto. Katy, decime una ley que a vos te gustaría cambiar, que consideras que, esta ley, matémosla, enterrémosla y no le hagamos los 9 meses. Y una ley que te gustaría que se pusiera, especialmente aquí en los Estados Unidos. So, one that you're able to take off, y una that you would like to add on. Man, esa es difícil. Bueno, en temas de inmigración, la que sí yo pienso que es completamente corrupta es el castigo que le ponen a la gente. Ves que, por ejemplo, si te pide un familiar y has estado acá por más de 6 meses sin papeles, tenés que regresarte a tu país por 10 años. Esperar. Al menos que puedas demostrar de que el familiar va a sufrir daños si te dejan en tu país. Entonces, por ejemplo, por eso es que mucha gente no busca
estatus legal, porque tiene miedo que les pongan el castigo. Pienso yo que eso es bien messed up. Yes. And what about something that you like to hone on? Una ley que consideras que fuera fructífera, especialmente para los seres humanos. Darle residencia a los DACA recipients y los de TPS. Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar ahí. Tenemos, verdad, también los papás, pero podemos empezar. Sí. Baby steps, right? Sí. Sí, porque los de, ya que estamos hablando de leyes, los recipientes de DACA son niños que fueron traídos a Estados Unidos por los padres. Uno, no tienen la culpa. Dos, muchos de esos niños ahora son hasta doctores. Sí. Doctores, posiblemente abogados que quizás no tienen ningún Social Security. Estos niños han aportado, que ahora son adultos, han aportado obviamente su conocimiento, taxes, hacen todo recto, simplemente no han podido legalizar algo, ¿no? Sí. It's insane. Sí. Really insane. Ahora, contame un poco, ¿qué es el mayor consejo que Katy podría darle a una persona que lo van a ver quizás por YouTube o Spotify? Tu condición, posiblemente hay personas en el mundo entero de que posiblemente estén pasando por ahí o vayan a pasar por ahí. What could be the best advice that you could give at 23, 24? Almost 24. Almost 24. ¿Qué es el mejor consejo que vos podrías dar? El mejor consejo que le daría a la gente es que no piensen de que uno lo puede hacer todo uno solo. Porque, o sea, yo, aparte de que, como mencioné anteriormente, hubo un tiempo de que confié en mí misma en vez de confiar en Dios. O también han habido momentos que no busco ayuda. Sí. Y yo sé que a veces, especialmente siento yo, para las personas latinas, crecemos como, I can do this on my own, or I can figure this out. Yeah. Entonces, algo simple como, can you help me with my homework? Or, por ejemplo, en las escuelas tienen los tutors y cosas así, y uno a veces no pide ayuda. Y he aprendido que hay que pedir ayuda. Wow. Entonces, eso pienso yo. No confiar en uno mismo y saber cómo pedir ayuda, porque toma una comunidad. You know, el cheesy saying that it takes a community to raise a kid. Yeah. But it does. Toma una comunidad entera para uno seguir adelante, para uno criar a un hijo. Increíble. Ahora, Katy, actualmente hemos estado hablando casi por 40 minutos y conociendo tu historia con mayor profundidad, encuentro que, Katy, vos sos una persona muy positiva. I try. Has vivido momentos oscuros. Una niña a los 14 años, muy oscuro. ¿Cómo es que Katy se mantiene positiva? ¿Cómo es que, don't you ever get just negative about life and you know what? I'm not going to do this anymore. On top of the 4 years of high school, 7 more years. ¿Cómo es que le haces? ¿Cómo es que, de dónde agarras esa ser positivo? Y fíjate que sí llegan esos momentos que uno, sí, o sea, es normal, ¿verdad? Uno es humano, tiene emociones, pero lo que me ha ayudado a mí también es platicar con la demás gente. Y por eso es que a mí me gusta compartir lo que yo pasé. Sí. Porque, por ejemplo, yo he hablado con abogados que han ido a la escuela con 3 hijos. You know, tengo también compañeros que tienen hijos. O también hasta leer historias de, you know, por ejemplo, el libro de Michelle Obama. Yeah. You know, gente así que... Becoming. Yeah, you know, it's a good book. O sea, uno a veces se pone que en TikTok, que, you know, que no es nada malo, you know, también es bueno divertirse Downtime. Pero pero también es importante uno decir, ok, en vez de perder mi tiempo viendo una novela, ¿por qué no mejor leo un libro que me va a servir para constructivo? Sí. You know, como el libro de Michelle Obama, it's a good book. Yeah. O ver un TED Talk de alguien que para inspiración. Claro. Eso es lo que me ayuda a mí, por ejemplo, en los momentos que pienso que no puedo. Sí. Buscar una historia así de inspiración para decir, si ellos pudieron, yo también puedo. Let's go. Es increíble eso, la verdad. Ahora, ¿cuál sería, para ir finalizando, cuál es el mayor consejo que le puedes dar al que te va a ver? A la niña que quizás tiene 14 años y ya está embarazada. O posiblemente le encanta skipping school because she thinks it's cool hanging out with the kids that are cutting classes. ¿Cuál es el mayor consejo, Katy, que vos le puedes dar a las mujeres y a los hombres?
que, o sea, al final del día uno solo se tiene a uno mismo. O sea, claro, uno tiene a Dios, pero en esta tierra, al final del día, si falta otra persona, voy a ser solo yo misma. Yeah. Y también me enfoco, ¿dónde quiero estar yo en 10 years? Mm-hmm. Y sé que a veces es difícil uno pensar así cuando tiene 12, 13 años, porque por lo mismo, el mismo cerebro de uno no está desarrollado para pensar tanto así. Pero en cualquier decisión que yo tomo, digo yo, where do I want to be 10 years from now? Or will I regret this? Let's go. Con cosas pequeñas, por ejemplo, quiero comprar un carro. En 10 años, am I going to look back and say, why did I buy that? Yeah. So pienso yo que eso es lo que me ha ayudado a mí también para tomar muchas decisiones. Eso es el mayor consejo que vos le puedes dar a alguien. Just think about, ¿qué quieres para el futuro? It's only one life, and como digo, es difícil a veces uno pensar en eso, pero think about, where do you want to be 10 years from now? Or, just because you started somewhere que parece imposible, no quiere decir que no puedes salir adelante. Sí. Como dije, yo empecé inmigrante sin papeles. Mi papá ganaba $7 la hora. Wow. Mi mamá no trabajaba. Wow. Como dije, I use WIC. Yo usé programas del gobierno para salir adelante. Pero no me quedé ahí estancada. Sí. Because I knew I could do better. Increíble. Katy, I'm blown away, honestly. I didn't know it was going to go like this. I'm blown away porque lo que yo veo aquí es un testimonio de inspiración. And I really mean it. No solo porque asistís a la iglesia de Espíritu Santo, sino que porque you have beat the odds. Quien sea que en algún momento vio tu vida a los 14 años, nunca se imaginó que vos ibas a lograr lo que estás logrando. Y en mayo vas a coronar 7 años de trabajo fuerte, me imagino, de velos, estrés, confusión, y no hubo nada que te detuviera más que llegar hasta la meta. Quiero que sepas que estamos orgullosos. Sos de El Salvador, sos latina, y sobre todo lo que estás haciendo, como lo que hiciste ayer, tiene un gran impacto no solo en la tierra, pero también en el cielo. Sí. Gracias por asistir. Esperemos que más adelante podamos tenerte regreso y podamos hablar un poco más de tu vida, pero de antemano, gracias. Sí, muchas gracias por tenerme. Claro que sí.